Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En este podcast escucharás íntegro el texto propuesto por el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos para ser sometido a votación ciudadana en diciembre próximo. Disposiciones transitorias. Primera, esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, la que se debe efectuar dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogado el Decreto Supremo número 100 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas, sin perjuicio de las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias. Segunda, 1. Toda la normativa vigente a la fecha de la publicación de esta Constitución seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por el Tribunal Constitucional en los casos que proceda y de acuerdo con lo establecido en esta Constitución. 2. Se entenderá que las leyes actualmente vigentes referidas a materias que conforme con esta Constitución deben ser objeto de leyes institucionales o de quórum especial cumplen con los requisitos que establece esta Constitución y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a esta, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales. Tercera, las personas que se hayan desempeñado como integrantes del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta o del Comité Técnico de Admisibilidad en conformidad con la Ley de Reforma Constitucional número 21.533, no podrán ser candidatos a las próximas elecciones de Presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. Asimismo, no podrán ser candidatos a ningún otro cargo de elección popular en la primera elección que corresponda a cada cargo que se cree en virtud de esta Constitución. Cuarta, el Presidente de la República deberá enviar dentro del plazo de 3 años contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución un proyecto de ley que regule la materia a que se refiere el inciso 3 del artículo 3. Mientras no se promulgue dicha ley, las sentencias dictadas por tribunales internacionales en contra del Estado de Chile, cuya jurisdicción éste ha reconocido, así como los acuerdos o soluciones alternativas de controversias, seguirán ejecutándose por las autoridades nacionales del modo que así lo dispongan y de conformidad con sus competencias. Quinta, dentro de 1 año, contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional contra la Corrupción, a que se refiere el inciso 6 del artículo 8. Sexta, el Presidente de la República deberá enviar, dentro del plazo de 1 año contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, un proyecto de ley para adecuar la ley número 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad a los estándares de derechos humanos y de eficacia en la persecución penal fijados por aquella. Séptima, el órgano al que se refiere el inciso 15 del artículo 16 es aquel regulado en la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, el cual, para estos efectos, se entiende que cumple el requisito de haber sido aprobado por una ley institucional. Octava, el Presidente de la República, dentro del plazo de 5 años contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá enviar un proyecto de ley para regular la materia contenida en el inciso 17 de su artículo 16. En tanto no entra en vigencia dicha ley, la reclamación será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con el auto acordado que se dictará para estos efectos. Novena, la ley que regule el plan de salud contemplado en el literal C del inciso 22 del artículo 16 deberá ser enviada al Congreso Nacional antes del primer día del 4º año de la entrada en vigencia de esta Constitución. Décima, en virtud de lo dispuesto en el literal D del inciso 23 del artículo 16 de esta Constitución, la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores entrará en vigencia gradualmente en la forma que disponga la ley. 11.
La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política de 1925, ratificada por la disposición 3ª transitoria de la Constitución Política de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo número 100 de 2005, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución. 12. Los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, reconocidos o regularizados conforme a la ley se regirán por las normas legales vigentes al tiempo de promulgarse esta Constitución. 13. No obstante lo dispuesto en el inciso 28 del artículo 16 y la disposición transitoria segunda de esta Constitución, las normas actualmente vigentes en materia previsional se entenderán conforme a la Constitución y seguirán aplicándose mientras no sean modificadas o derogadas expresamente por ley. 14. 1. En el plazo de 6 meses, contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemple las excepciones a la exención al que se refiere el párrafo segundo del literal C del inciso 29 del artículo 16. 2. La exención establecida en el literal C del inciso 29 del artículo 16 se aplicará de pleno derecho por la Administración Tributaria y de modo progresivo respecto del impuesto territorial anual a pagar a contar del 1 de enero del año 2026 a razón de un 20% anual hasta su implementación total. 3. En el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemplará mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales que eventualmente se generen según la progresión indicada en el inciso precedente. 15. En el plazo de 2 años, contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear los procedimientos descritos en el literal E del inciso 31 del artículo 16. 2. Mientras no entre en vigencia la ley a que se refiere el inciso precedente, el conocimiento y resolución de estas materias quedarán sometidos a los tribunales ordinarios de justicia y serán tramitados en conformidad con el procedimiento ordinario previsto en el actual libro segundo del Código de Procedimiento Civil. 16. El presidente de la República, dentro del plazo de 5 años contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá enviar un proyecto de ley para establecer los casos y el procedimiento para la revocación de la nacionalización concedida por gracia prevista en el literal D del inciso 1 del artículo 18. 17. El presidente de la República, dentro del plazo de 2 años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá enviar uno o más proyectos de ley para regular los procedimientos de la acción de protección y de la acción de amparo. En tanto no entra en vigencia la normativa que los regule, regirán los autos acordados que la Corte Suprema dicte a esos efectos. 18. El presidente de la República, dentro del plazo de 18 meses contado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá enviar un proyecto de ley institucional que adecúe la Ley 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción. En tanto no se dicte el correspondiente cuerpo legal, seguirá aplicándose la actual normativa en lo que no sea contraria a la Constitución. 19. Mientras no fueran adecuadas las disposiciones legales referidas a los partidos políticos y al Tribunal Calificador de Elecciones al nuevo régimen constitucional, el procedimiento para la tramitación del recurso de reclamación contra resoluciones sancionatorias de los tribunales supremos de los partidos políticos será regulado por uno o más autos acordados dictados por el Tribunal Calificador de Elecciones, los que asegurarán, en todo caso, un racional y justo proceso. 20. 1. Mientras no se modifique la causal establecida en el número 2 del artículo 56 del Decreto con fuerza de ley número 4 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, aquella no será aplicada, entendiéndose que los partidos políticos también se disolverán por no alcanzar el 2,5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al Servicio Electoral, el que determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. 2. Para efectos de lo anterior, será aplicable lo previsto en el inciso segundo del artículo 56 y el inciso segundo del artículo 57 del referido cuerpo legal. 21. 1. Las disposiciones referidas a las sanciones por no sufragar y el procedimiento para su aplicación, dispuestas por las leyes número 21.200, 21.448 y 21.533, se mantendrán vigentes. 2. Mientras no hubiera ley de conformidad con el artículo 39, se entenderán aplicables las disposiciones de la ley número 21.533
referidas a las materias señaladas en el inciso precedente. 22ª. 1. Desde la entrada en vigencia de la presente Constitución y hasta las elecciones de diputadas y diputados que tendrá lugar el año 2025, se requerirá para la conformación de nuevos partidos políticos la afiliación de un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente a lo menos al 0,3% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputadas y diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose. Tras la referida elección del año 2025, se requerirá la afiliación de un número de ciudadanos con derecho a sufragio equivalente a lo menos al 0,18% del electorado que hubiere sufragado en la elección de diputadas y diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose. El cálculo de los porcentajes señalados será según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. 2. El número de afiliados a reunir conforme a lo establecido en el inciso anterior deberá hacerlo en 8 de las regiones en que se divide política y administrativamente el país o en un mínimo de 3 regiones geográficamente contiguas. Cumplido aquello, se solicitará al director del servicio electoral que proceda a inscribir el partido en el registro de partidos políticos. 23ª. En el término de un año desde la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso Nacional creará un repositorio que reúne la información generada en virtud de los mecanismos de participación popular para orientar el debate parlamentario. 24ª. La reforma legal que adecúe la Ley Institucional del Congreso Nacional para la creación de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio, según el nuevo régimen constitucional, será presentada dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución. 25ª. Sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios, la facultad del Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 189 del mencionado cuerpo legal será ejercida en el mes de abril del año 2024 sobre el último censo oficial realizado. 26ª. 1. Excepcionalmente, para acceder a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. 2. Alternativamente, 2 o más partidos políticos que concurran en una misma lista o pacto electoral que, individualmente, no hubieran alcanzado el umbral dispuesto en el inciso 4 del artículo 56, podrán fusionarse para acceder a la atribución de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados si la suma de los votos válidamente emitidos a nivel nacional por cada uno de los referidos partidos políticos es suficiente para alcanzar el porcentaje requerido en el referido artículo 56. 3. También podrán acceder a la atribución de escaños referida anteriormente los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieran alcanzado individualmente el umbral referido en el artículo 56 en la medida que se fusionen con el partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado. 4. En cualquier caso, lo dispuesto en los incisos anteriores solo regirá para la primera elección de diputados que tenga lugar tras la entrada en vigencia de esta Constitución. La fusión a que se refieren los incisos anteriores deberá efectuarse en todo caso dentro de los 15 días posteriores a la fecha de celebración de la referida elección de diputados. 27ª. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y para hacerse efectivo en la elección de diputados del año 2025 y en las sucesivas elecciones de la misma naturaleza, el reembolso de recursos públicos que proceda, una vez finalizado el proceso electoral y rendidas las cuentas a que se refiere la ley, a los candidatos que pertenezcan a partidos políticos legalmente constituidos y a aquellos independientes que vayan en pacto o subpacto con ellos, procederá solo si tales partidos políticos hubieran obtenido al menos el 1% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de diputados respectiva y en la medida que se cumplan con las demás exigencias, límites y requisitos legales correspondientes. 28ª. En el caso de los notarios, conservadores y archiveros judiciales, lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 162 comenzará a regir a contar de 2 años desde la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución. 29ª. 1. En el plazo de 18 meses contado desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá elaborar una propuesta de demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad de voto y respecto a la división política y administrativa del país en comunas, provincias y regiones, las que no podrán ser divididas o alteradas al dividir o demarcar distritos. 2.
La propuesta del Servicio Electoral será sometida a consideración del Congreso Nacional a través de un proyecto de ley que deberá ser tramitado por una comisión bicameral y concluido por la legislatura iniciada el 11 de marzo de 2026. Si al cabo de 18 meses contados desde el inicio de dicha legislatura, la propuesta de demarcación distrital del Servicio Electoral no fuera despachada por el Congreso Nacional, regirá la propuesta original del Consejo Directivo del Servicio Electoral para la elección de los diputados del año 2029 y en adelante para las elecciones de la misma naturaleza. 30. La propuesta de demarcación de distritos que deberá efectuar el Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere la disposición transitoria anterior deberá considerar que la Cámara de Diputadas y Diputados sea integrada por un total de 138 diputados. 31. Desde la entrada en vigencia de la presente Constitución, las candidaturas independientes a diputados o senadores fuera de pacto requerirán del patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 1% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral o en la circunscripción senatorial, según se trate de candidaturas a diputados o senadores, respectivamente, en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. 32. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresado al Congreso Nacional, por mensaje o moción, un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo para su integración según las siguientes reglas. A. El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños en elecciones de diputados y senadores cuando algún sexo supere el 60% de los electos en los respectivos actos. B. Las asignaciones preliminares de los candidatos del sexo sobrerepresentado cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado hasta que sea lograda la proporción del literal anterior. C. El mecanismo operará primero respecto de los candidatos del sexo sobrerepresentado que hubieran recibido la menor votación en el pacto electoral o lista menos votada. La ley procurará evitar la reasignación desde los candidatos que hubieran resultado preliminarmente electos en las listas o pactos electorales con mayor votación. D. La vigencia del mecanismo referido en este artículo cesará tras las 2 elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la ley electoral a que hace referencia este artículo, o bien si antes del referido plazo de una misma elección parlamentaria, de no haber mediado su aplicación, fuere lograda la proporción señalada en el literal A en sus respectivos resultados electorales. 33. Las adecuaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado que corresponda realizar para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Constitución se efectuarán en el plazo de un año desde la publicación de esta Constitución. Escucha y comparte el contenido íntegro de la propuesta de nueva Constitución desde adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o en tu plataforma digital favorita. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.